Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos al tercer día del Seminario Nacional de Gestión Pública Aplicada. Pues bien, hoy toca el día del bloque de finanzas, finanzas públicas. Hoy vamos a tener dos presentaciones. Vamos a tener la presentación de disminución de ingresos en los municipios por Juan Francisco Padilla y mujeres detonadoras del desarrollo económico por Janet. Entonces, pues muchas gracias a todos por participar. Mañana va a ser el último día del seminario. Finalizando las presentaciones, les vamos a dar más datos del tema del diploma y de las próximas sesiones. A Zenet, ¿quieres comentar algo? No, nada, pues darle la bienvenida y agradecerles que nos acompañen en este tercer día del seminario. Esperamos que los temas que nos van a presentar nuestros compañeros les sean de bastante interés. La verdad es que a mí me parecen muy buenos. Creo que quizás no sean tantos, pero valen la pena. Excelente. Entonces, Pues empezamos con Juan Francisco. Voy a presentarlo. Primero voy a pasarle aquí el control. Muy bien. Juan Francisco es licenciado en Economía por la Troc University en Australia, en Administración Financiera Internacional y maestro en Gestión Pública Aplicada por el Tecnológico Monterrey, doctorante en Administración por el Instituto Suizo, con amplia experiencia en la administración pública. Actualmente forma parte del equipo de especialistas de la Dirección Adjunta de Hacienda Municipal de Indetec y nos va a presentar el tema de disminución de ingresos en los municipios. Creo que tu micrófono. Una disculpa. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder exponer este tema que creo que es de bastante interés y que además en la coyuntura en la que nos encontramos es de una realidad a la que se enfrentan, pues no la mayoría, sino que puedo atreverme a decir básicamente todos los municipios del país, ¿no? Que es la disminución de los ingresos. Voy a compartir pantalla. Ya puedo quitar la que se está compartiendo, ¿verdad? Ok. Y bueno, voy a compartir un poquito esta pantalla, que vamos a hablar un poco de la disminución de ingresos de los municipios. Y bueno, este tema es la coyuntura. Sabemos que estamos ante una situación que es nunca antes vista, ¿no? Que es el COVID-19, ¿no? Una pandemia a la que no nos habíamos enfrentado nunca, digan lo que digan, no sabíamos cómo iba a funcionar, cómo se iban a enfrentar los gobiernos, cómo iban a funcionar las finanzas, cómo iban a reaccionar los mercados, etcétera. Pero una cosa es cierta y una cosa es que los municipios pues están recibiendo menos ingresos de los que tenían esperados en su presupuesto de egresos o en su iniciativa de ingresos, ¿no? Que a fin de cuentas pues van compaginadas, ¿no? Lo que yo tenía en mi iniciativa de ingresos es lo que yo iba a gastar en mi presupuesto de egresos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La disminución de ingresos en los municipios afecta, por supuesto, la manera en cómo los municipios pueden ahora gastar
y cómo se deben de comportar los municipios y dónde deben de recortar gasto. La situación es que no es donde ellos quieran. La situación es que hay una ley, que es la Ley de Disciplina Financiera de las entidades federativas y los municipios, que nos dice específicamente dónde y en qué orden los municipios deben de recortar el gasto. Esta ley se hizo en la reforma fiscal del 2016 y ha entrado en vigor paulatinamente y actualmente ya para el 2021 estará completamente, pues ahora sí que en pleno vigor, ¿no? Porque en los transitorios iba entrando como un famoso poeta de este siglo, ¿no? Decía, no sé si lo conozcan, se apellida Fonsi, pues despacito. Bueno, era poco a poquito, ¿no? Iban subiendo los porcentajes poco a poquito en cómo iban entrando este tema. Entonces, pues sí, también hay reglas para los ingresos excedentes, ¿no? Que si tengo más ingresos excedentes, se deberán de ir a inversión pública y a pagar deudas, etcétera. Pero ese no es lo que nos compete el día de hoy, porque, pues no, los municipios hoy no tienen ingresos excedentes. Estamos ante una situación en la que los municipios tienen ingresos disminuidos. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier duda que tengan, por favor, Acenet nos está haciendo el favor, ¿verdad?, de compartir. ¿Sí se está viendo bien la presentación, Acenet? Sí, claro, la estamos viendo bien, no te preocupes. Ok, perfecto. Este es material también que lo pueden encontrar. Ah, por cierto, creo que preguntan INDETEC qué es. INDETEC es el Instituto Nacional para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, ¿no? Somos un órgano descentralizado del país. Pertenecemos a Hacienda Municipal, a la Secretaría de Hacienda, pero a las 32 entidades federativas también. Entonces, pues somos parte de todos, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy diciendo que están disminuyendo los ingresos? Porque ya la gente, como saben, ha entrado, y sobra decir, pues en periodos de crisis, ¿no? Entonces ya no están pagando en los municipios. ¿Cuál es el mayor ingreso de los municipios? El impuesto predial, ¿no? Y por puntos extras, ¿quién me podría decir cuál es el segundo mayor ingreso de los municipios? ¿A quién se le ocurre por ahí? ¿Cuál creerían que es el segundo mayor ingreso propio de los municipios? Propio, ¿eh? No, de ingresos de libre disposición, propio, pues. No hablando de transferencias gubernamentales o de participaciones, etcétera. Vamos a ver si por ahí alguien se le En ocurre. el chat nos pone Roberto Iñaki que Ay, ya se me movió. Bueno, nos están comentando. Roberto Iñaki nos dice que tránsito. Ramón Valdés igual nos dice que multas. Angie nos dice que multas y tenencia. Sí, bueno, no. Normalmente, muchas de las multas o fotoinfracciones, bueno, son de índole estatal. Las multas o fotoinfracción, más bien parquímetros o los aprovechamientos de los municipios, sí representan un ingreso importante de los municipios, pero no. El ingreso más importante de los municipios, que es el predial, que es realmente su único ingreso de impuesto propio, es el servicio de agua. A fin de cuentas, lo único que tienen los municipios para subsistir de manera autónoma, sin considerar las participaciones o las transferencias gubernamentales, es el impuesto predial y el servicio del agua, siempre y cuando no esté dado a la entidad federativa, ¿no? Entonces, ahorita
Obviamente también me pueden decir las licencias, los derechos, etcétera. Sí, pero no. Porcentualmente no es lo más importante. Digo, no me traje ahorita como las gráficas, ¿no? Porque tampoco íbamos a dar como el curso completo de qué se conforman los ingresos de los municipios. Yo me dedico a dar cursos para todos los municipios del país, pero sí, en efecto, es el impuesto predial y los servicios del agua. Y lo que sí se ha visto es que ya están disminuidos. Para muestra un botón, dicen, ¿no? Por ejemplo, en Chihuahua ya se vio una disminución del 50% de su recaudación del impuesto predial. Es importantísimo esto, ¿no? Porque 50% en la disminución del impuesto predial no es cualquier cosa. Es algo que me está diciendo que no, ¿verdad? No me hablaban a mí. No, adelante, continúa. Me está diciendo que ya está bajando casi el 50%. Juan Francisco, te silenciaron también a ti. ¿Nos haces favor de activar tu micrófono? Sí, ya vi que también me silenciaron. Esto no quiere decir que es cualquier cosa. Esto me dice que se están quitando el 50% de mis ingresos propios. Por citar ejemplos, en Guadalajara y Zapopan, de donde es un servidor, yo soy de Guadalajara, ya habrá prórrogas y periodos de gracia en créditos vigentes para la condonación de pagos y renovación de permisos para tianguis y comercios en espacios abiertos, ¿no? Y esto entonces va a disminuir los ingresos presupuestados que se tenían, ¿no? Porque recordemos que un municipio presupuesta sus ingresos desde el inicio del año con su iniciativa de ley de ingresos. La ley de ingresos queda y entonces con esta ley de ingresos se iguala al presupuesto de egresos y solamente lo que el presupuesto de egresos dice que se puede gastar es lo que el municipio gasta. No nada extra, a excepción de que se apruebe una deuda y que las deudas deben de ser exclusivamente para inversión pública productiva, que ya es otro tema, por ejemplo. Lo que les decía, la presidenta municipal de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no sé si tenemos a alguien aquí de Chihuahua, ya dio a conocer que la recaudación del impuesto predial, fue una baja del 40% en su municipio. Los derechos del agua en los organismos operadores de agua ya experimentan una baja de al menos 50% de la recaudación. Ayer el 50% de la recaudación informaron en la ANEAS, que es la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Y entonces, como se puede notar, los efectos de esta pandemia ya se empiezan a verse reflejados en los ingresos propios de los municipios. Además de esto, esta problemática se debe de añadir el hecho de que las participaciones federales también podrían sufrir cambios negativos, porque de acuerdo con los precriterios del 2021, que ya se publicaron, para este año se prevé una variación del PIB nacional en un rango del menos 3.9% y el 0.1%. Y para el 2021 del 1.5% y del 3.5%. Y sabemos que los precriterios siempre son muy alentadores. Entonces, estamos ante una situación, pues, que realmente es, pues, un poco preocupante. ¿Por qué afecta el PIB a los municipios? Porque del PIB viene el 70% de los ingresos de los municipios. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente el 70% de los ingresos de los municipios
viene de las participaciones federales, es decir, viene de las transferencias federales, es decir, del gobierno federal, lo que transfiere a las entidades federativas y a su vez las entidades federativas a los municipios. Bueno, todo preámbulo era para entender la importancia que tiene actualmente la disminución de ingresos que están presentando no uno, sino prácticamente todos los municipios del país. Cité actualmente algunos de los municipios más importantes del país como Guadalajara, Zapopan y Chihuahua, pero imagínense cómo están la mayoría de los municipios y con 4.500 municipios en el país, bueno, pues nos podríamos ir de uno por uno. ¿Qué deben de hacer los municipios según la ley de disciplina financiera? Bueno, cuando hay una disminución de ingresos, no es recorto como yo quiero, ¿no? Se deberán aplicar ajustes al presupuesto de egresos en los rubros de gasto en el siguiente orden. Primero, se deberá de haber ajustes de gastos en comunicación social. En algunos municipios, esto equivale en otros países a lo que algunos llaman campañas políticas. Perdón, no en México, en otros países, los gastos de comunicación social muchas veces es lo que se utiliza en otros lados para eso, ¿no? Aquí es para dar a conocer las acciones que hace el municipio. Entonces ahorita les dicen, pues no den a conocer lo que están haciendo, solo háganlo. Segundo rubro que se debe de modificar es el gasto corriente que no constituya un subsidio entregado directamente a la población. ¿Qué es gasto corriente? Pues ahora sí que básicamente todo lo que tenga que ver con el gasto del día a día del gobierno. Agua, papelería, luz, etcétera, etcétera, etcétera. El gasto corriente es todo aquello que no implique inversión, que no me den nada a cambio, ¿no? Siempre y cuando no sea un subsidio entregado directamente a la población. La ley de disciplina financiera cuida mucho este tema de el cuidar los programas sociales, ¿no? El que no se afecte por el tener una disciplina financiera y entonces llegar a finanzas públicas sanas, no se afecte la ciudadanía. No sé si me explico con eso, ¿no? Y el tercero es gastos en servicios personales. ¿Qué es servicios personales? El capítulo 1000. En palabras llanas corrientes, sueldos y salarios, ¿no? Prioritariamente las erogaciones por conceptos de percepciones extraordinarias. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se contratan a personas con percepciones extraordinarias, es decir, tengo mi salario normal, pero quienes hemos estado en la administración pública de repente se dan como pues percepciones extraordinarias como bonos, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? Esta 2 veces esta diapositiva, no sé por qué. ¿Qué pasaría si aún con todos estos ajustes no dice, la ley de disciplina solo dice que debe ser en este orden? No dice cuánto, no dice en qué porcentaje, solo me dice en este orden, ¿no? Y así lo deberás de hacer. ¿Qué pasa si ya le hice ajustes a comunicación social, si ya bajé mi gasto corriente, si ya bajé gasto en servicios personales? Te dice. Podrás hacer cualquier tipo de ajuste en cualquier otro rubro de egresos, siempre y cuando no estés afectando programas sociales. Es decir, acomoda tu presupuesto ahora sí como quieras, una vez que hayas ya disminuido gastos de comunicación social, gasto corriente y percepciones extraordinarias bueno, gasto en servicios personales, empezando por percepciones extraordinarias. Si aún así no te ajusta para llegar a tu presupuesto de egresos que tenías, vaya la redundancia, presupuestado, pues acomoda otra vez tu presupuesto para hacerlo pues de la mejor manera que puedas, ¿no?
y de esa manera, pues tratar de llegar como al mejor equilibrio posible. ¿Qué es lo que pasaba anteriormente? Anteriormente no existía esta ley de disciplina financiera y entonces se presupuestaba de la manera en que se quería y cuando faltaba dinero, pues simplemente se cortaban las partidas que se quería. Ahora ya sí se deben de seguir estas reglas, como también hay reglas, que no es tema de esta exposición, si hay ingresos excedentes, ¿no? O sea, es decir, si tengo más dinero del que presupuesté, ¿no? Que te dicen, bueno, si ya tienes más dinero, tendrás que pagar tus deudas o lo tendrás que destinar a inversión pública productiva o a un fondo para compensar caída en tus ingresos de libre disposición. Es un honor para mí poder estar en estas pláticas de Gestión Pública México. Les agradezco muchísimo su atención y bueno, pues quedo a sus órdenes. Sé que habrá preguntas al final y muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, continuamos, ¿verdad? Y muchísimas gracias, Juan Francisco. Es un tema muy extenso. Gracias por resumirlo un poco para nosotros. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestra siguiente participante. Es la maestra Janet Harrison. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Sonora, maestra en Gestión Pública Aplicada por el TEC de Monterrey, integrante de la Red de Mujeres en Plural de Sonora, certificada en Contraloría Social y diplomada en Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Cuenta con experiencia en diseño y operación de programas sociales. Se desempeña como directora de atención a población vulnerable del DIF de Sonora y es diputada federal suplente de la, ¿qué es? 64ª legislatura, Janet. La verdad que no tengo idea, pero de la presente legislatura. Ya es de la presente. Perfecto. Janet nos va a compartir un tema que comentábamos que nos parecen bastante interesantes, mujeres detonadoras de desarrollo económico. Pues adelante con la presentación. No sé si Noé ya te haya pasado el host. Me parece que no. A ver, permítenos un segundo. Listo. Listo. Ya quedó. Ya nada más el regreso. Ahí está. ¿Ya quedó? Listo. Sí. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Janet Harrison, soy de Sonora y la verdad que cuando me invitaron a participar en el bloque económico, pues me preocupé un poco porque no es mi campo de especialidad, pero platicando con una de mis compañeras de maestría, pues al final el feminismo es algo que atraviesa todas las materias y la desigualdad de género impacta a la vida de las mujeres de diferentes formas. Y pues la parte económica va íntimamente ligada con el ejercicio de los derechos humanos y pues espero que lo que les preparé sea de utilidad. Quise empezar con esta pregunta. Si la crisis económica es una oportunidad. Creo que es una frase que hemos escuchado por todos lados, más en este tiempo de contexto de COVID, y la gente dice que la crisis es oportunidad y después de esta crisis México va a tener un despliegue y vamos a tener mejor calidad de vida. Lo que a mí me preocupa es que es una frase de positivismo puro que además pues, las oportunidades no se dan por generación espontánea. Entonces, creo que tenemos que pasar de la positividad a las acciones y como generación tenemos la gran oportunidad de ser un factor de cambio que incida en que las decisiones públicas vayan mejores orientadas y que verdaderamente puedan generar desarrollo tanto para hombres como para mujeres. Antes de empezar con la materia de mi ponencia, quiero hablar un poquito de perspectiva de género. Creo que la perspectiva de género es un concepto muy manoseado por los discursos políticos
y todos hemos escuchado alguna vez de perspectiva de género, pero en realidad no tenemos claro qué significa o cómo se aplica. La perspectiva de género es toda una metodología de análisis de problemas públicos y de desarrollo de políticas públicas, pero para decirlo con palabras más sencillas, pues la perspectiva de género son como estos lentes de igualdad que uno se pone para analizar los problemas públicos y ver cómo afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres. Y también en el diseño de las políticas públicas, qué impacto vamos a generar en la vida de las mujeres y de los hombres. Es cierto que afectan de manera desproporcionada. Por ejemplo, cuando hablamos de movilidad urbana, no es lo mismo lo que necesita un hombre de una mujer. Entonces, por eso creo que es un tema que tiene que estar dentro de las políticas públicas y que debe considerarse a la hora de analizar los problemas sociales y también de desarrollar las propias políticas. ¿Cuál es el rol de las mujeres? Bueno, otra cosa que quisiera como aclarar es que no quiero llenarlos de datos estadísticos porque al final Google está lleno de datos estadísticos y creo que eso ha sido un error de las pláticas que tenemos de mujeres, que perdemos gran parte del tiempo hablando de la historia, que si cuándo fue cuando las mujeres obtuvimos el derecho al voto o cuántas mujeres estamos participando en la economía. Yo creo que es más importante que empecemos a hacer como reflexiones de estos problemas sociales y que juntos empecemos a caminar en alternativas de solución y pues en este caso en el desarrollo de políticas públicas. Bueno, ¿cuál es el rol de las mujeres en la economía de México? Respecto a este tema, creo que es muy importante que reventemos la burbuja. A mí no me gusta hablar como que de los que vivimos en el privilegio, ¿no? Porque al final eso demerita las acciones que cada uno ha tomado y los retos que ha enfrentado en lo personal para llegar a tal o cual posición. Entonces, yo creo que más bien debemos de pensar fuera de nuestra cajita de lo que es la realidad para millones de mujeres en México, porque a lo mejor nuestro contexto social es diferente y pensamos que las mujeres ya hemos caminado o ya hemos obtenido los derechos humanos que la Constitución nos consagra y que deben de estar ahí para todas. Pero la realidad es que no es lo mismo para todas las mujeres y que somos una minoría las que hemos logrado acceder a educación y acceder a espacios de tomas de decisiones. El trabajo de las mujeres en México vale 600,000 millones de pesos, 60,000 millones de pesos al día. De ese porcentaje, solo el 33% es remunerado. Muchas de las labores que hacemos las mujeres no se pagan y más adelante voy a hablar de ellas, que son toda la estructura de cuidados y todo lo que hacemos y que no es considerado formalmente como un trabajo. En México existen 1.5 millones de mujeres ocupadas que no reciben ingresos, eso según el INEGI. Creo que es una cifra muy importante y que debería de generarnos mucho ruido a todos. Otro tema es las mujeres en la administración pública. Yo creo que ha sido no fácil, pero se ha avanzado mucho más en la iniciativa privada que en la pública. En la iniciativa privada podemos ver a mujeres dirigiendo grandes corporaciones y ocupando espacios de toma de decisiones muy importantes. Pero en la administración pública, al final hablamos de poder, y creo que el poder es el que tiene aún más resistencias para que las mujeres ocupemos espacios y que no nomás nos den la silla, que nos den también el poder que implica la toma de decisiones de ese espacio. Creo que, bueno, el año pasado en el Congreso de la Unión se aprobó por unanimidad la reforma de la paridad total. La paridad total es como el paso histórico más importante que hemos vivido las mujeres en México después del sufragio, que a grandes rasgos es la mitad de la administración pública federal, estatal y municipal va a ser ocupada por mujeres. También las paraestatales, y eso abre no solo el espacio para que muchas mujeres tengan un trabajo dentro de la administración pública, también creemos que las políticas públicas van a empezar a verse impregnadas por esta visión que tenemos las mujeres o por este conocimiento social que tenemos de los problemas que enfrentamos como género y pues que al final tienen que verse reflejado en otro tipo de políticas públicas. Entonces las mujeres aportamos en la economía de México, somos una fuerza laboral importante, pero no estamos siendo remuneradas. De hecho, para los organismos internacionales, uno de los retos más importantes que tiene México en la reducción de la brecha de desigualdad de géneros es la brecha salarial. Entonces sí tenemos un gran desafío en esta materia. ¿Qué agencia podemos tener sobre un problema que no se nombra y que no se entiende? Creo que el primer problema es que no lo consideramos un problema. Al final, como les digo,
las luchas de género siempre son cuestionadas como por estas excepciones de las mujeres que ya hemos logrado ocupar espacios de toma de decisiones, pero que invisibiliza a su vez todo los retos que enfrentamos para desempeñarnos en esos roles, y también a muchas otras mujeres que no han logrado rebasar esas barreras. Entonces, estas son, creo yo, que las barreras estructurales más importantes que en este momento tenemos en México. La primera es el discurso de lo que las mujeres somos buenas o no somos buenas para hacer. Todavía está muy arraigado en la mayor parte de nuestro país cuáles son como las profesiones que las mujeres por naturaleza, cuando ni siquiera hay un dato científico que lo compruebe, somos las que somos hábiles para desarrollar. Y en la administración pública, por ejemplo, las mujeres ocupamos los espacios de asistencia social. Yo en este momento me desempeño en una dependencia que su ocupación es precisamente esa, y es muy interesante ver cómo se piensa que las mujeres estamos como prediseñadas para desenvolvernos en esas áreas, cuando en realidad hay mujeres que tienen expertise y tienen experiencia en muchas otras materias. De hecho, en Sonora hicimos una iniciativa que se llama Ella Sabe Sonora, que es una agrupación de amigas que nos encontramos en Twitter, y empezamos a visibilizar a las mujeres que eran expertas en diferentes áreas de expertise, pues eran algunas ingenieras, y de esta manera tratamos de ver cómo las mujeres sí estamos participando en todos los mercados y en todos los giros empresariales de nuestra sociedad. Una parte es la brecha laboral, la brecha salarial. Nos pagan diferente a hombres y mujeres. Cuando me puse a estudiar de este tema, escuché una entrevista que decían, sí, a las mujeres les pagan menos porque trabajan menos, pero sí, también trabajamos menos porque desempeñamos un montón de roles sociales que los hombres no desempeñan en su generalidad, insisto. Entonces, estamos percibiendo menos dinero que los hombres por desempeñar puestos iguales. La otra son las barreras que existen dentro de las empresas o de las instituciones para acceder a puestos más altos. Generalmente son los hombres los elegidos por estereotipos como no contrates a una mujer joven porque se va a embarazar y luego se te va a incapacitar, o una mujer no se puede comprometer porque su compromiso es más grande de su familia, ¿no? Entonces, hace tiempo di unas conferencias en universidades y les decía que si es tan bonito esto de dedicarnos a la crianza y vamos a cambiar el mundo, pues ¿por qué no lo hacen los hombres también, no? Entonces, creo que ese discurso ha feminizado a la pobreza y nos ha hecho responsables también de toda la carga que implica el desarrollo humano de las sociedades. El otro aspecto es el tiempo. Creo que el estar descansado también te hace competitivo, el tener la posibilidad de tener actividades fuera de tu trabajo también abonan a que seas una persona más creativa, que seas más propositiva. Entonces, todas estas barreras que existen alrededor de las mujeres han dificultado y siguen dificultando hasta la fecha nuestra participación en el sector económico. Bueno, invertir en las mujeres es rentable. Yo creo que si el discurso de derechos humanos, de que las mujeres tenemos el mismo derecho y el Estado está obligado a darnos condiciones de igualdad, no vende. Y si tampoco vende el que naturalmente no hay un argumento válido para decir que las mujeres no están preparadas, pues hay un argumento económico que sostiene el que es rentable que los estados inviertan en las mujeres. Y al invertir en las mujeres me refiero a generar condiciones, porque al final los estados no son generadores de empleo. O sea, los estados no son los que tienen el mérito cuando la economía crece. Al final son los empresarios, son quienes con su talento desarrollan ideas, son quienes emprenden, invierten su capital, y ellos son quienes generan empleos. El Estado, su rol es de generar condiciones para que la inversión se dé. Y estamos en un contexto muy crítico en el que estamos viendo que decisiones gubernamentales están inhibiendo la inversión privada, y eso a su vez va a tener un efecto directo en la generación de empleos. Entonces, invertir en las mujeres es rentable porque hay datos estadísticos que les digo, todo está en Google, no es como que estamos descubriendo el hilo negro, donde los países que han invertido en el desarrollo humano y en el desarrollo laboral de las mujeres han disminuido la brecha, han disminuido los índices de pobreza, y también han generado desarrollo social a la par que generan desarrollo humano en las mujeres. Líneas de acción. Creo que no pude definir cuál es la más importante, porque yo creo que todas tienen que ir a la par. Una es la inversión en la estructura pública de cuidados. Una de las decisiones que para mí son
que más han dañado el desarrollo de las mujeres en este sexenio ha sido la cancelación del programa de guarderías. Y creo que es un programa que nunca se analizó el impacto negativo que tendría en la participación económica de las mujeres. Hay mujeres, bueno, para esto las mujeres jóvenes tenemos un gran índice de embarazos en adolescentes y son embarazos múltiples, muy continuos. Entonces, si tú tienes a una mujer menor de 30 años que tiene 3 hijos en edad lactante, pues va a ser más caro para ella pagar quien los cuide que trabajar. Y eso a la vez hace más profunda la dependencia económica y está comprobado que uno de los factores de violencia es la dependencia económica hacia la pareja. Entonces, un problema que pudiera parecer que es muy simple y que se justificó solo con un discurso de corrupción, pues está teniendo consecuencias muy graves en muchos otros aspectos. Eso más el desarrollo y el derecho al desarrollo de la primera infancia de niñas y niños en México. Entonces, la primera debe de ser, creo yo, la inversión en la estructura del cuidado. El Estado tiene que asumir su rol de garantizar los derechos de las niñas y niños. La otra es la aplicación de la NOM 025, que es la igualdad laboral y no discriminación. Creo que tenemos un gran trabajo quienes estamos dentro del feminismo y también quienes estamos dentro de la administración pública, de hacer que este tipo de instrumentos se apliquen y se utilicen dentro de las dependencias y bueno, fuera también dentro de las empresas. Generalmente, y lo he visto en cursos en los que he sido parte, estas normas se dan por alguien que primero no tiene experiencia y que segundo no se le ve como el objetivo o no se le da el valor que deberían de tener para que las instituciones sean libres de discriminación y que empiecen a ser entornos sanos para el desarrollo humano también. Hay que entender, y como lo comentaba ahorita Juan Francisco, las políticas públicas están diseñadas por personas y ese contexto social que estamos viendo entre las instituciones definitivamente afectan la forma en la que se están diseñando las políticas públicas. La otra sería el financiamiento de microempresas de mujeres. Creo que el gobierno, bueno, el Estado tiene la obligación de generar las condiciones óptimas para desarrollar el emprendedurismo. Y parte de esas condiciones está el facilitar los trámites, que también lo vimos en una exposición del día lunes, creo. Y el financiamiento de microempresas, pues es una alternativa para darle herramientas a las mujeres para que verdaderamente se empoderen y que no sea un discurso como el viciado empoderamiento femenino, que definitivamente no se da con clases de yoga, ni de baile, ni de superación personal. El empoderamiento se da a través de herramientas que te permitan ejercer plenamente tus derechos y que garanticen tus derechos mínimos de vida, libertad y propiedad. La otra es incentivar la inclusión de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Creo que las universidades todavía tienen un gran reto en abrir esos espacios o en feminizar esos espacios que siguen siendo hostiles para las mujeres. Cuando yo estaba en la universidad, y que los que son de Sonora lo saben, en la Facultad de Ingeniería Civil, literal, si pasabas por ahí, te chiflan, te ladran, y son contextos muy rudos todavía. O sea, todavía las mujeres la dudamos para participar en política y la dudamos para estar en entornos laborales muy masculinizados porque siguen siendo altamente violentos para las mujeres. Y eso está dejando fuera la capacidad y el ingenio y las habilidades de la mitad de la población. La otra es atender la brecha salarial como prioridad en la agenda pública. Creo que es un tema que medio platicamos y que se escucha cada 9 de marzo, como las mujeres ganan menos y las mujeres, pero al final no está en la agenda de preocupación y de ocupación de la administración pública. Y creo que hay que voltear a ver estos temas si verdaderamente queremos empezar a generar cambios dentro de las políticas públicas. Bueno, les quiero presentar una buena práctica. Como les decía, yo soy del estado de Sonora. Aquí tenemos a una mujer gobernadora que en los primeros 3 años fue la única, y creo que la perspectiva de género de alguna manera se ha ido impregnando en las políticas públicas del Estado y nos ha permitido avanzar. Si bien es cierto que hay muchos retos todavía, pues sí hemos dado pasos importantes en los derechos de las mujeres en Sonora. Este programa se llama Soy Pilar. Es un programa de financiamiento de microempresas a mujeres jefas de familia. Creo que ya una vez lo presenté en un foro de políticas públicas de mujeres y les platicaba que para mí lo más valioso que tiene es que tiene perspectiva de género desde la identificación del problema. Ayer Amelia nos decía
que la parte más complicada del diseño de una política pública es la identificación del problema o el diagnóstico. Entonces, este programa está orientado a mujeres jefas de familia que por sus condiciones familiares no pueden ingresar a un trabajo formal porque tienen que estar dentro de sus casas al ser cuidadoras de niños, de adultos mayores o de personas con discapacidad. Entonces, está súper interesante el que se tome en cuenta la vocación personal de la persona y también la vocación empresarial del entorno, porque no podemos ir por la vida entregando carretas de hot dogs en la misma cuadra 4, pues, ¿no? Entonces creo que las políticas públicas desde su creación tienen que tomar en cuenta estos pequeños detalles. Este programa es un fondo revolvente donde las mujeres pagaban su crédito y con ese crédito se financiaban nuevos proyectos productivos. Entonces, pero lo traigo a colación en este espacio porque creo que el reto que estamos viviendo en las políticas públicas, en este contexto político a nivel federal y también en el contexto de COVID, es que los programas no pueden desecharse a la primera que a alguien se le ocurran y no deben de ser descartados porque no tuvieron el resultado que esperaban cuando fueron planeados. Y eso es parte de la evaluación y es parte de la gestión pública. El que podamos evaluar un programa o una política y definir si vamos a modificarla o en su caso si se va a cancelar, pero que tenga una justificación técnica, que es un poco de lo que hablaba Juan Francisco de la disciplina financiera. No se trata de extinguir programas por extinguirlos. Este programa de Soy Pilar tuvo una reconversión en el tiempo de COVID y pasó de ser un financiamiento que se cobraba a ser un proyecto productivo. Y esas son las acciones que va a tener que tomar el Estado si queremos verdaderamente empezar a generar oportunidades para toda esta gente que se está quedando sin una fuente de empleo y estamos en una crisis de salud que se está convirtiendo en una crisis de desarrollo. Estamos en un punto de quiebre en el que se espera un decrecimiento económico para el próximo año muy alarmante, mucho peor que el pronóstico súper alentador que dieron. Se habla de menos 10 puntos y eso, pues, insisto y retomo mi frase inicial, verdaderamente la crisis es una oportunidad. Yo creo que sí va a ser una oportunidad en la medida en la que nos involucremos y empecemos a generar alternativas y que aprovechemos estos espacios de diálogo para empezar a construir agendas, o sea, agendas de lo empresarial, agendas del cuidado. Otro tema importante que se viene con COVID es qué va a pasar con la reactivación económica de las mujeres. Porque yo he escuchado en todos lados el, oye, ¿cómo vamos a regresar a abrir gimnasios? ¿Cómo vamos a regresar a abrir estéticas? Y todo lo que a lo mejor nos tiene ahorita como consumismo preocupados. Pero nadie está hablando de qué va a pasar con el cuidado de los niños que muy probablemente no van a regresar a las aulas y que en manos de alguien van a quedar. Entonces, creo que es un momento bien importante de analizar las políticas públicas y de tomar este punto de quiebre para involucrar a la perspectiva de género y que lo que generemos de ahora en adelante, pues sí, no haga más grandes las brechas de desigualdad entre hombres y entre mujeres. Pues para terminar, no sé cómo fue de tiempo, pero puse esta frase porque yo creo que de eso precisamente se trata este momento, como de plantear nuestras ideas y nuestras reflexiones y unirlas a los de los demás y empezar a tejer redes. Yo creo que algo que debemos de rescatar del feminismo y que es una práctica que sería aplicable a todas las materias es el que generemos redes, establezcamos una agenda común y vayamos tras ella. Entonces, si sabemos que las instituciones de este país están en riesgo por decisiones a lo mejor, bueno, en mi punto de vista muy ocurrentes, pues es momento de que seamos una oposición proactiva y una oposición propositiva y que empecemos a unirnos personas que estamos interesados en los mismos temas y a proponer y a sostener agendas que creemos que son las prioritarias para el desarrollo de este país. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Pues proseguimos con las preguntas. Vamos a revisar las preguntas que nos enviaron. Asenet, creo que está apagado tu micro.
Sí, se quedó apagado otra vez. Bueno, les decía que empezamos con las de Juan Francisco. La primera es de Diana Carmona. Nos pregunta que si consideras que el orden de las prioridades para recortar gastos es el adecuado. Que, por ejemplo, primero nota que la difusión, que puede dar información importante para legitimizarse la administración ante la ciudadanía, antes del capítulo 3000, que son bonos y muchas otras veces injustificados. ¿Qué opinas al respecto? Ok. Bueno, ahora sí que me ponen entre la espada y la pared, ¿no? Es una ley que se formuló en el 2016 y únicamente ha tenido dos reformas. Actualmente hay una iniciativa de reforma importante impulsada en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, que busca modificar varios aspectos de la ley de disciplina financiera. Sin embargo, no busca modificar nada al respecto de cómo cambiar la disminución de ingresos. Yo en lo personal, y habiendo trabajado en gobiernos municipales, me parece adecuado en cómo se busca disminuir los ingresos, ya que si bien se pide que se disminuya, no se pide que se elimine por completo la partida. De hecho, la partida de comunicación social es del mismo capítulo que menciona, que es el capítulo 3000, ¿no? Donde también viene vuelos. Y si se refiere a bonos, me imagino que son los bonos de inversión, ya que los bonos estarían en el capítulo 1000, que son bonos para los servidores públicos, porque los bonos financieros, que es donde invierte un municipio, sí vienen en el capítulo 3000. Entonces, lo que busca aquí es que los gastos de comunicación social se disminuyan, porque se ha visto, o cuando tú lees la exposición de motivos de la ley de disciplina financiera, es que en la mayoría de los municipios, y lo dije un poco a tono de broma, se ha visto que la comunicación social de los municipios, más allá de comunicar las acciones de los municipios, se había vuelto en un elemento de comunicación de la imagen del alcalde o de la alcaldesa municipal, perdón, del presidente o de la presidenta municipal, ¿no? Porque no tenemos alcaldes, bueno, en Ciudad de México. Entonces, sí, a mí en lo personal me parece adecuado. El gasto corriente, creo que sí, muchos municipios no se dan a la tarea de revisar realmente cómo está su gasto corriente y no se dan a la tarea de revisar realmente en dónde tienen gastos corrientes que no deberían de tener y ajustar ahí un poquito las tuercas, como también hay otros municipios en donde el gasto corriente no llega a todas las áreas, es una realidad. Tal vez lo único que me parece es que el gasto corriente, no sé si estoy seguro si debería de ir a la par o no con servicios personales, pero considerando que servicios personales y el recurso humano sabemos que es lo más importante que tiene cualquier tipo de organización o institución, pues sí me parece razonable la manera en cómo piden que se haga la disminución, a mí en lo personal. Y Gracias. hay réplica y si gustan, les dejo mi correo, ¿no? Gracias, Juan Francisco. Hay otra pregunta más que nos hace Irán Peña. Sí. Permíteme un segundo. Nos pregunta Irán, dice que en muchos medios se habla de la baja de participaciones federales hacia los municipios. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, es una realidad. No es mentira y no es oculto para nadie que el crecimiento del país ha sido mínimo, ¿no? No hay mucho que
que estudiarle ahí al respecto. Y la realidad es que conforme al crecimiento del país y conforme al PIB, es como se hace la distribución de las participaciones federales. Y lo que le llega a las entidades federativas es lo que le llega a los municipios. Las entidades federativas no tienen recursos extras que dar a los municipios, ¿no? Aparte, estamos hablando de dos procesos. Es el proceso que el gobierno federal utiliza para bajar los recursos a las entidades federativas. No me voy a detener mucho en ese, pero hay ya mucha controversia, lo voy a dejar en ese sentido al respecto, ¿no? Hay mucha controversia en cómo se está llevando a cabo este manejo de bajado de recursos del gobierno federal hacia las entidades federativas. Y todavía las entidades federativas hacen una redistribución de la entidad federativa hacia sus municipios. Y entonces, si las entidades federativas están recibiendo menos, por más que exista el FEIEF, que perdónenme, que sí, sí la voy a buscar, porque es el Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas. Bueno, este FEIEF se supone que entra para compensar estas caídas que pudieran llegar a presentar los municipios o las entidades federativas. Pues muchas veces podrían no compensarlo. Y todavía entró en mayor controversia porque al ser un fideicomiso, no sé si recuerdan, que hace algunos meses hubo una circular en donde se pidió que todos los fideicomisos regresaran a las arcas del gobierno central. El FEIEF no regresó, pero estaba como en la cuerda floja. Entonces, bueno, sí es una realidad, sí vamos a tener todos los municipios del país. Bueno, no me atrevo a decir todos porque hay algunas entidades federativas que no se han visto afectadas de la misma manera que otras entidades federativas, curiosamente, ¿no? Entonces, sí es una realidad. Y naturalmente, cuando hay un crecimiento económico del país del 0.1, es normal que las participaciones federales caigan. Bueno, muchísimas gracias, Juan Francisco. Pues avanzamos con las preguntas para Janet. Nos pregunta Edgar Moreno. Dice que ¿cuándo se podrían ver iniciativas públicas enfocadas en un cambio de cultura en perspectiva de género en dependencias gubernamentales y privadas, con auditorías verificando la implementación? Pues se deberían de ver hace más de 10 años, ¿no? México ha suscrito y ha ratificado todos los tratados y los instrumentos internacionales en materia de género y pues muchos de ellos son letra muerta o son muy buenas intenciones en papel, pero ¿cuándo? Pues yo creo que hace mucho tiempo que las mujeres estamos presionando y estamos empujando agendas. A veces me ha tocado que me dicen, oye, ¿pero por qué no están peleando este punto? Pues porque también las mujeres entendimos que dentro de esta lucha hay que elegir las batallas y pues vamos dando prioridades en ciertas materias que son más urgentes. Pero ¿cuándo? Yo creo que hace mucho tiempo que debería haber pasado. En la parte de las auditorías, yo creo que son dos etapas. Una, lo ideal sería una auditoría basada en resultados, que hacia allá va la gestión pública. Sería ver el impacto que estás generando con un programa, con una política pública, si sí estás generando un impacto positivo o si con esa misma política estás haciendo más grande la brecha de desigualdad. Pero eso representa también un desafío en la profesionalización del ejercicio público, porque la verdad es que, como les decía al principio, la perspectiva de género está tan manoseada que no se ha logrado impregnar las instituciones con la metodología para aplicarla, pues, y lo ves cuando ves indicadores de género. Los indicadores están hechos de el apoyo, ¿se lo diste a hombre o mujer? Eso no es un indicador de género, eso es una desagregación por sexo.
que es un dato útil para ciertos fines, pero no necesariamente te habla del impacto que tiene la política pública. Y parte de la disciplina financiera, yo creo que es el ser autocrítico en el ejercicio de tus recursos y definir cuáles son verdaderamente. Creo que las instituciones se han ido distorsionando por esto que no pasa en México, que decía Juan Francisco, del politizar los espacios. Y todos quieren hacer programitis, pues, pero al final cada dependencia tiene su esencia, tiene su objeto social o su objeto de aplicación, y pues hay que devolverte a tu ley, y cada vez que dudes si un programa va para tu dependencia, pues hay que ir a ver cuáles son tus atribuciones y si verdaderamente está orientado a impactar en esa partecita que te toca del quehacer público, pues porque al final todos quieren hacer de todo, y no sé si me desvío tu pregunta, pero el punto es, necesitamos que la perspectiva sea parte como de la esencia de la administración pública, porque al final, les digo, hasta el diseño no sé, de inversión a proyectos productivos. No es lo mismo darle a los hombres tractores y a las mujeres gallinas, ¿no? Entonces, todos los programas pueden verse con estos lentes y todos tienen un efecto diferenciado entre hombres y mujeres. Entonces, yo creo que hay que trabajar en auditorías basadas en resultados y hay que trabajar en buenos indicadores que verdaderamente nos permitan evaluarnos y que no sean un engaño para el auditor, porque también tenemos en otra parte del problema las auditorías que son numéricas, ¿no? Que llegan a ver, dijiste que vas a gastar tanto y lo ejerciste y dame la comprobación, pues. Pero no estamos verdaderamente auditando el impacto que generamos con las políticas públicas. Muy buena. Tienes toda la razón, Janet. Digo, es muy común encontrarnos con ese tipo de acciones. A ver, la siguiente pregunta, nos pregunta Carla Leticia Tlalzalo. ¿Qué sanciones administrativas hay cuando los servidores públicos atentan contra la equidad de género? Bueno, primero me gustaría hacer un súper paréntesis en el término de equidad. La equidad es, que eso ya es algo bien de feministas, pero creo que desde el discurso desde el discurso enseñas, pues. La equidad era igual a todos, o sea, hombres y mujeres. Queremos lo mismo para las dos cosas. Después pasamos a la etapa de igualdad en la administración pública, que era igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ahí veíamos de políticas compensatorias como para poner el piso más parejo para todos. Ahorita estamos en una etapa de paridad, ya estamos entrando a una nueva fase del Estado y pues ya no hablamos de equidad, eso ya está rebasado, sería lo más adecuado dentro de la administración pública hablar de igualdad en todo caso. Como sanciones, no, hay una ley que previene la violencia y hay estados que ya han tipificado la violencia política. Entonces, tendría que ser un caso muy específico como para saber de una sanción. No hay grandes sanciones en el tema, la verdad que estamos apenas caminando en esa materia. En Sonora, por ejemplo, acabamos de aprobar, bueno, el Congreso del Estado acaba de aprobar la reforma de violencia política contra las mujeres y ya hay ciertas sanciones tanto para los partidos políticos como para funcionarios públicos que por intención o resultado afecten los derechos humanos de las mujeres. Entonces, empezamos a construir las sanciones, pero yo creo que esa es una parte que no estoy tan a favor como del sistema acusatorio, pues yo creo que las sanciones, y lo hemos visto en todos los delitos en México, no inhiben la conducta. Yo creo que hay que apostarle más a las que desarrollan, a las que generan desarrollo humano, a las que generan cultura, la educación, al ir generando políticas públicas que vayan asentando a la perspectiva de género en las instituciones, más que irnos hacia el funcionario, porque al final, pues no sé si mis compañeros administradores públicos estén de acuerdo, pero cada vez es más difícil ser funcionario público, porque al final cada funcionario público viene con un paquete de estereotipos y de una cultura que le pertenece, pues entonces yo no creo que el camino sea como que judicializar a los funcionarios. Yo creo que hay que capacitarlos, hay que sensibilizarlos, pero no necesariamente como que la ley garrote de que tenle miedo, porque al final eso hace que el mismo funcionario se cierre y que haga mucho más difícil que adopte esta nueva cultura. Muchas gracias, Janet. Bueno, pues hay bastantes preguntas más, pero ya el tiempo
ya estamos en tiempo de cerrar y para no retrasar esto, pues continuamos recordándoles que están a su disposición las redes sociales, Gestión Pública México. Recordarles también que, bueno, vamos a hacer una fotografía grupal para quien guste activar su cámara ahorita que terminemos de los anuncios parroquiales. Les activen la cámara y como lo hemos hecho en las 2 sesiones anteriores, tomamos fotos para al terminar el seminario, las subimos a redes sociales y que quede ahí la constancia de que participamos varios en este seminario. Mañana tenemos el bloque de medio ambiente. No sé si nos quieras platicar, Noé. Sí, mañana en el bloque de medio ambiente vamos a tener pláticas que se enfocan a temas desde un tema de calidad del aire, temas de indicadores, temas de energía y temas como de políticas públicas transversales que tienen impacto en el medio ambiente, pero también en la educación, también en un tema de finanzas públicas. Entonces, mañana las y los esperamos a las 6 de la tarde y bien, ya mañana finalizamos el seminario. Entonces, también les estaremos enviando el diploma y activando ahí un grupo en Facebook que va a terminar habilitado mañana después de la plática. Mañana después de la plática, quien guste, era el medio que les platicábamos que estábamos viendo para que continuáramos con los diálogos que se están abriendo durante este seminario. Vemos que muchos están interesados en seguir esta plática, estos diálogos, entonces ahí será un buen espacio para que de manera respetuosa podamos expresar nuestros puntos de vista y discutir un poco al respecto. ¿Algo más que desees agregar, Noé? No, todo bien. Agradecerle a los ponentes de hoy y a todos los participantes y vamos a seguir con el tema de actividades de la red de gestión pública. Perfecto. Muchas gracias. Si gustan, ¿sí? Desactivas la presentación para que podamos tomar las fotos. Sí, déjala desactiva. Listo, a ver. Estás en mute, Noé. Tienes apagado el micrófono, Noé. Ajá, ya. Pueden activar su ¿cómo se dice? Sus cámaras. Su sonido también, si quieren saludar o algo, aprovechar este rato. Y bueno, qué bien que ya todos nos vemos aquí. Pues dejen algo más grande este cuadro para que todos salgamos en la foto. Entonces, ahí va la primera. Muchas felicidades a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Alfredo. Ahí va la primera foto. 1, 2, 3. Permítanme. Como me tengo que mover en varias pantallas. Ahí va la segunda. Avísanos, Noé, que nos tienes sonriendo a todos. Bueno, creo que ya dejen nada más ahora. Ahí va la última, nada más. Ahí está. Bien. Perfecto. Vamos a grabar como una historia. 1, 2, 3. Si gustan saludar. Listo, pues ya tomamos fotos y todo. Pues muchas gracias. Nos vemos mañana. ¿Algo que quieran comentar? Muchas gracias. Bien agradecida con todos por su tiempo y por preocuparse porque estemos al día y a la par en esta lucha que creo que todos los que estamos aquí nos concierne. Mil bendiciones, un abrazo muy grande y enorme. Muchas gracias, Josefina. Muchas gracias.
Felicidades por este seminario, muy interesante conocer parte del trabajo de cada uno de ustedes.